En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, y como cada sábado le damos la bienvenida a esta hora a César Zamora Bento. César, qué gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por atender esta comunicación con RCR y la secuencia Don C. Buen día. Buenos días, José. Qué gusto nuevamente comentando las cosas que pasan en el país, con nuestros vecinos, en el centro de observación de la justicia peruana, y ahora desde un ángulo, digamos, puntual, que es Cajamarca y de lo que está sucediendo acá en esos temas, ¿no? En efecto, ¿no? Comencemos con lo que ha ocurrido con Martín Vizcarra, ha sido trasladado al penal Ancón. ¿Qué opinas? Bueno, ahí hay una interpretación por parte de el INPE, en el sentido de la calificación que se le hace, que el delito por el cual se le ha condenado o se le ha pedido prisión preventiva corresponde a su gestión como ex gobernador regional de Moquegua. Sin embargo, no deja de ser expresidente de la República. Yo creo que allí hay una interpretación que muchos lo están tomando como una venganza política, y lógicamente esa situación victimiza al personaje, que por cierto está con prisión preventiva, y podría inducir a ser más benevolente con él al momento de dictar sentencia, que espero sea lo más pronto posible, ¿no? Ahora, hay un hecho que yo lo he comentado muy temprano y que sí me llama la atención, ¿no? Vizcarra tiene teléfono, él se comunica con un medio de comunicación, ayer lo hizo con Radio Programa del Perú, en la comunicación donde él solamente fue quien daba la información. Dice que la Junta Clasificadora le dijo que podía ser trasladado a otro establecimiento penitenciario porque era una decisión política de otro nivel. Teléfono habla con la Junta Clasificadora. No hay cámaras de seguridad en ese penal. Bien sospechoso, ciertamente. Porque... Sí, por cierto, yo lo veo como el análisis que te he presentado es desde el punto de lo que yo siento como esta situación victimiza a Martín Vizcarra innecesariamente. Ahora, el hecho de que hayan todas esas fallas ya corresponde a los sistemas de control del propio INPE, ¿no? Y de las personas que están inmersas y que definitivamente tienen que ser identificadas y tienen que ser sancionadas, porque eso no es posible que suceda. Está precisamente en prisión preventiva para que no haga esas cosas, y sin embargo lo sigue haciendo, pero desde la vitrina dramática, desde la vitrina donde él se victimiza, mire cómo me maltratan, y etcétera, etcétera. Y encima hace una aseveración de que esa es una decisión del más alto nivel político. Asevera cosas que seguramente no puede demostrar. Sí, en efecto. Entonces, la pregunta cae de Maduro, ¿no? El presidente del INPE tiene que dar una explicación. Primero, ¿cómo es que tiene acceso a un teléfono celular? Punto uno. Punto dos, ¿cómo es que se reúne en dos oportunidades con la Junta Clasificadora y le dicen es por una decisión política a otro nivel? Es fácil identificar quiénes son los miembros de la Junta. Es muy fácil identificar. Y también es fácil identificar si hay cámaras de seguridad, que entiendo en Barbadillo debe haber cámaras de seguridad, por lo menos externa, para saber quién ingresa, quién sale de la habitación de Martín Vizcarra. Y además, yo sería un poquito más ajustado a la norma. Por menos se tiran abajo al presidente de la INTA, al jefe de la INTA, ¿no? Por menos. O sea, ese pata no debería estar ahí. Está pintado. Hace lo que quieren, o de repente es un tema de complicidad también. Pero definitivamente las sanciones deben ser más severas con aquellos que tienen la obligación de garantizar una reclusión en donde no se generen estos distractivos que definitivamente afectan la vida
política del país. O sea, no es cosa menor. Esto afecta la vida política del país. Y en efecto, y anoche el hermano de Martín Vizcarra ya no habla de persecución política, ahora han acuñado otro término, persecución humana. Ese es el término que están utilizando ahora. Entonces, todo está amarrado. Así es. Bien, vamos a ver qué nos dice el INPE, qué nos dice el Ministerio de Justicia, porque el INPE pertenece al Ministerio de Justicia. ¿Qué nos puede decir el presidente del Consejo de Ministros si tiene algo que explicar, ¿no? Vamos a esperar. Vamos a otro tema, César. La semana pasada tú ponías sobre la mesa un tema que está ocurriendo en Cajamarca, ¿no? Y es que hace unos días hubo una movilización encabezada por los ronderos urbanos en Cajamarca, por Fernando Chuquilín, que es el líder de los ronderos, por las extorsiones que se están presentando de manera muy recurrente en Cajamarca, incluso están amenazando a las propias rondas urbanas, ¿no? Y esta semana yo he conversado con Fernando Chuquilín porque él acuña una frase, ¿no? Que si no hay presencia del Estado, si es que nadie los protege, ellos están tomando la determinación, chapa a tu extorsionador y quémalo. En realidad, una frase muy, pero muy dura, naturalmente, ¿no? Pero es lo que un poco también se puede establecer la poca presencia del Estado y la gente sale a hacer ya justicia por sus propias manos. Me gustaría conocer tu comentario, César, por favor. Mira, efectivamente, es un tema muy preocupante, porque en estos escenarios en donde la población encuentra una orfandad por parte de las instituciones llamadas, están para eso, de garantizar la tranquilidad. En todo caso, si hay un delito, la persecución del delito por parte de la Fiscalía, someterlo al Poder Judicial y condenar a los malhechores. Todo eso está establecido, o sea, eso forma parte de lo que se llama Estado. Pero sin embargo, en el día a día, tú encuentras policías mal entrenados, policías maltratados, una fiscalía que es muy tímida, temerosa de lo que pueda recibir como amenazas y un poder judicial totalmente perdido en el espacio. Entonces, ante esa situación, uno dice, bueno, las rondas urbanas, liderado por Fernando Chuquilín, toman cartas en el asunto, no solo porque ellos reciben las denuncias, sino que a ellos también los han denunciado, a ellos también los han amenazado, a ellos también los vienen persiguiendo. Entonces es una reacción lógica y Fernando Chuquilín ha levantado la voz y está enviando esa frase que puede ser muy peligrosa, porque si no hay un proceso de investigación del delito, tú podrías estar quemando a un inocente, por decirte algo. O sea, no existe la pericia suficiente como para determinar un grado de culpabilidad y podríamos estar llegando a una tierra de nadie. Pero, ¿qué origina esa situación y qué origina esa desesperación? Y, por cierto, ¿qué origina ese apoyo tácito por parte de algunos empresarios y de la población cuando Fernando Chuquilín invoca a este tipo de acciones? Precisamente que tú tienes un Estado que no opera, ¿no? La población se da cuenta de que el Estado no sirve, que no le sirve para nada, que el Estado, la municipalidad, el gobierno regional, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial, no le sirve para nada, porque sencillamente los delincuentes rebasan todos los límites de la justicia y hacen lo que le da la gana. Entonces, ante esa situación, la población dice, muy bien, pues entonces defendámonos nosotros mismos porque no tenemos seguridad de que el Estado vaya a hacer lo propio. Es un razonamiento muy básico, José, pero que se aplica en lugares como Cajamarca y en las situaciones que está viviendo Cajamarca. Creo que otros espacios del país también están sufriendo y de repente peor situación de inseguridad ciudadana, pero en Cajamarca, el cajamarqueño tiene un carácter muy pacífico, pero
también es intolerante a la situación de su seguridad. Cuando el cajamarquino ve amenazada su seguridad, su integridad, explosiona muy rápido. Y entonces estamos ante una situación que se tiene que ver no solamente desde el punto de vista legal, sino antropológico. Cuidado que aquí en Cajamarca se pueda presentar una distorsión total de lo que es la justicia y las instituciones llamadas para mantenerla queden de lado porque sencillamente no están operando de manera correcta en lo que viene a ser la seguridad de los cajamarquinos. Y César, lo que tú dices en realidad apuntas a un tema medular, ¿no? O sea, la ausencia del Estado, ¿no? Y eso da paso permanentemente a acciones de la propia población, porque simplemente tenemos un Estado inerte, un Estado que no funciona, y en el tema de la seguridad, simple y llanamente, la población está totalmente abandonada. Pero esto da paso a que estemos viviendo casi un estado anárquico, ¿no? En lo social, en lo económico. Eso es también una situación bastante preocupante, ¿no? Incluso hasta en la propia colectividad política, ¿no? Vemos el desorden que existe, ¿no? Una persona cuestionada y todo el mundo lo cuestiona en Ucayali, lo cuestiona en el Congreso, lo cuestiona en la prensa, es presidente de 2 comisiones, una de ética y la otra de fiscalización. Entonces la gente tiene derecho a enervarse, tiene derecho a molestarse, tiene derecho a alzar la voz. Te puse este ejemplo en lo político, en lo económico te puedo poner otros ejemplos, tú mejor que yo lo desarrollo, tú eres economista y analista a la par. Entonces, así estamos viviendo actualmente en el país. Mira, desde Rothbard, que empieza a hablar sobre el anarcocapitalismo, un intelectual premio Nobel, el anarcocapitalismo precisamente es una expresión filosófica que define la inutilidad del Estado. O sea, en este concepto filosófico dice, el Estado está de más porque en una sociedad libre, anarcocapitalista, es la sociedad en la que mejor se puede organizar para resolver sus problemas de todos los niveles. Digamos, ese es el extremo, ¿no? En la parte de los servicios públicos, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? La parte de la seguridad del Estado es totalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con instituciones como la policial, la fiscalía y el poder judicial, y no funciona. Entonces, es totalmente ineficiente. Y él dice, pero ¿para qué entrar en ese campo si es la sociedad, en el pensamiento anarcocapitalista, la que podría mejor resolver los problemas de seguridad ciudadana? ¿A través de qué? De convocar a los mejores elementos, contratarlos, en vez de pagar los impuestos al Estado para que no hagan absolutamente nada y mantengan en zozobra a los ciudadanos, contratar a privados para que mantengan el orden en un determinado espacio. O sea, hacer que la sociedad funcione por sí misma. Y fíjate tú, Agustín Laje es un, digamos, ponente de esta filosofía anarcocapitalista, y él dice, el Perú es una economía anarcocapitalista. Los peruanos no necesitan del Estado, dice, para desarrollar sus temas económicos. La mayoría de los ciudadanos son informales y dentro de la informalidad resuelve sus temas económicos. No necesitan del Estado. La ciudadanía, cada vez que tiene que acudir al Estado, siempre encuentra problemas. Voy a sacar una licencia y encuentro una municipalidad que me agobia con requisitos y una serie de cosas que podrían tener alguna justificación, pero que resulta siendo más una traba que una solución. Estamos pagando impuestos a un Estado para que nos dé seguridad y no nos da seguridad. Estamos pagando a un Estado para que nos dé educación y nos da una pésima educación. Estamos pagando al Estado para que nos dé salud de calidad. Le estamos pagando al Estado, no es gratis, y no nos da salud de calidad. Entonces, esa lógica de una sociedad narcocapitalista es lo que Fernando Chuquilín dice. Oye, si ustedes no pueden, lo hago yo. Y la mayoría, 80% de la población económicamente activa en Cajamarca es informal.
Entonces, no te necesito, yo no necesito que tú me des soluciones porque tú lo haces mal. Y si tengo que hacer una carretera, en vez de darte los impuestos para que lo gastes mal y exista un poco de corrupción, nos podemos organizar y podemos hacer con los fondos, en vez de enviarlos al Estado como impuestos, hacerlo nosotros. O sea, eso no estoy diciendo que es lo que va a suceder, te estoy diciendo, ese es el foco, el fondo de esta filosofía narcocapitalista, que no sé hasta qué punto en la práctica se está desarrollando aquí en Cajamarca o en algún otro lugar del país, porque el Estado, José, sigue siendo ineficiente y no le da a la sociedad los resultados y los servicios que por lo cual la sociedad está apostando por un Estado. Entonces, barbas en remojo, ahorita estamos en elecciones, aquí vamos a elegir aquellos que te ofrecen un montón de soluciones, devaluando todos los derechos de la ciudadanía, o vamos a escoger autoridades que realmente liberen a la población de tanto agobio y sean más eficientes en los encargos que la sociedad le entrega. Y fíjate cómo estamos en una situación bastante compleja de desorden total, ¿no? Tú has graficado el anarcocapitalismo y lo pones como ejemplo lo que pasa en nuestra economía. Vamos a ponerlo en la administración de justicia, ya que estamos un poco analizando lo que ocurre en el Ministerio Público, ¿no? Tú acabas de escuchar, acabas de ver las portadas de los diarios de circulación nacional. ¿Cómo está el Ministerio Público, no? Totalmente un caos, totalmente un desorden, totalmente no es una institución donde la gente tenga confianza, porque claro, si ve que la fiscal de la nación desacata las normas, si ve que un fiscal supremo dice que lo están arreglando, ve el otro acusa, la fiscal sale, responde, que renuncie, es decir, un desorden, un caos en toda la extensión, ¿no? Eso es parte también de lo que tú estás mencionando, ¿no? Hay Estado ahí, pero un Estado totalmente desordenado. Un Estado que decepciona, un Estado que agrede. Mira, aunque no creas, el Estado agrede a la sociedad. El Estado, a través del monopolio de la violencia que se le delega cada 5 años o cada vez que hay elecciones, agrede a quienes le apoyaron. Y encima con la plata de la ciudadanía. Entonces, hay una sensación de abandono y de que la gente diga, por eso el país, José, está a nivel nacional, aquí en Cajamarca es más, a nivel nacional 71% son informales, y están felices, no necesitan del Estado. No lo necesitan porque si se meten a la formalidad, ahí viene toda la recatapila de requisitos, de controles, de supervisiones, y que tienes que darle un whisky para que te firme un documentito que te autorice a hacer algo. O sea, esa situación es real, yo no estoy inventando nada. O cuando tú quieres ir a postular a un concurso para un proyecto, tienes que dejarle algo. No estoy mintiendo, es así. Aquí en la municipalidad, en el gobierno regional, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Minas, en todos los lugares existe esa situación. Entonces la población dice, mejor, a buen recaudo, sigo en la informalidad invisible, hago mis negocios, gano, atiendo a mi familia y hago que mi familia, con el fruto de mi trabajo informal, escondido en la sombra, pueda ascender económicamente en la sociedad. Y eso está sucediendo. Entonces, reflexiones. El tema de la violencia, de la inseguridad ciudadana es algo que desnuda esta sensación de ¿para qué me sirve el Estado? La violencia que estamos viendo en Lima, en los distritos más calientes, en Cajamarca, en otras provincias, llámese La Libertad, Chiclayo, Arequipa, Moquegua, la gente se dice, ¿para qué me sirve el Estado en el tema de seguridad ciudadana? ¿Para qué me sirve? A cualquiera lo matan ahorita. Y te digo, lo peor de todo es que no tienen acción. Y cuando atrapan a alguien, la Fiscalía le faltan pruebas, el Poder Judicial lo exonera y se acabó el asunto. Entonces, hay por qué sentirse incómodo
Y nuevamente repito, esto de la inseguridad ciudadana y cómo el Estado, con todas sus instituciones, actúa, hace que el ciudadano se decepcione y se pregunte, ¿para qué me sirve el Estado? ¿Para qué me sirve estar dentro de la ley? Si el Estado es el principal infractor de la ley. En efecto, ¿no? Y además, tú que viajas bastante, sientes como esa desconexión que hay entre ejecutivo, población, o entre las instituciones y la población, con mayor razón. Eso acentúa que la gente tome sus decisiones ya de manera personal, de manera propia, y arregle sus problemas como ellos lo consideran lo más conveniente, ¿no? Vas a sacar un brevete, siempre tienes que coimear. Vas a ir a un hospital para sacar alguien te pide algo, porque es parte de una cultura, y en realidad, lo hemos visto incluso en la propia pandemia, ¿no? Haciendo una cola, alguien vendía la cola, o alguien, ¿no?, cobraba para poder hacer pasar, ¿no? Entonces, todos esos detalles, en realidad, van acumulándose, terminan en escándalos, pero ya, a veces ya hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Perdemos la capacidad de asombro con tal. Sí. Tú mencionabas la anécdota de Tomás Aladino Gálvez, ¿no? Dentro de las mismas instituciones Así ni siquiera es. se ponen de acuerdo Así. para ser ineficientes. Entre ellos se golpean, entre ellos se disparan. Lo mismo sucede con una municipalidad que quiere hacer algo y desde el Ministerio de Economía lo están disparando para que no tenga eficiencia. Desde este hecho de que, por ejemplo, se diga, oye, el tren de Porti que no salga, porque eso es una consigna política de Alianza para el Progreso, igual, o sea, ya pues, o sea, la población no puede tener ese padecimiento. Y por eso le da la espalda a todo lo que es institucionalidad, por eso busca su mejor refugio en la informalidad y en la sombra. Que no es lo aconsejable, ¿no? No es lo aconsejable, pero hay que reflexionar en voz alta porque estamos entrando en un proceso electoral y puede surgir cualquier candidato que con un tipo de ofertas que muchas veces ni siquiera se ajustan al respeto del propio Estado, ni mucho menos rompe con todo el status quo, ¿no? Eso es lo más peligroso. Claro que sí, no es aconsejable, pero te digo, son reacciones humanas, acción humana ante realidades evidentes, ¿no? Así es. ¿Cómo está Cajamarca? No, tampoco se le puede culpar al ciudadano de reaccionar, de tomar una acción ante una condición hostil. Tiene que reaccionar de acuerdo a su interés. Así es. Muy bien, César. Antes de despedirnos, ¿cómo está Cajamarca? ¿Cómo está el clima en Cajamarca? Bueno, hoy día nos dejaron sin luz, seguramente están haciendo mantenimiento de las redes, por eso estoy sacando en mi celular el programa. Y siempre buscando la forma como comunicarnos con ustedes y dar nuestra modesta opinión. Pero bien, tranquilo en el sentido normal. Cajamarca siempre es linda. Claro. Mal en el sentido de la inseguridad ciudadana que está creciendo. Y sí, ciertamente es una preocupación. César, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Don C, la secuencia que cada semana llega gracias a tu persona. Muy amable, César. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Conversamos con César Zamora Bento en nuestra secuencia Don C, esta vez desde Cajamarca. Don C con César Zamora Bento.